Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y poder acompañarnos en un repaso más de la escuela sabática en este día sábado. Para algunos de nosotros apenas iniciando, apenas está ocultando el sol. Para algunos de ustedes ya estamos entrados en horas santas y yo te agradezco la oportunidad que nos das de poder permitirnos llegar hasta tu hogar, como siempre lo decimos, ahí en tu casita, alrededor de ese comedor, tal vez en la sala o tal vez ya en tu cuarto, nos estás mirando. Gracias por hacer ese esfuerzo de poder congregarnos por lo menos una hora, porque así podemos alabar juntos a nuestro Dios y bueno, repasar la escuela sabática que en esta ocasión, recuerden que ya estamos iniciando un nuevo trimestre, la vida de Cristo parte 4 y es fundamental que tú lo puedas descargar. Así que en unos momentos te explico cómo podemos hacer esa descarga. Y bueno, a mí me gustaría que si tú tienes la oportunidad de ver esta transmisión, tú la puedes compartir con muchos más hermanos, porque yo sé que va a ser de gran bendición para todos. Y te muestro un poco de la lección. Vamos a ver cómo se mira este PDF. Pues bueno, aquí estamos viendo la escuela sabática, que es original de enero a marzo de 1910. Es una publicación original de los pioneros adventistas que Tiempo de Reunión lo ha traído y la ha traducido para ti. Simplemente es lo que hemos hecho. Le hemos dado un formato adecuado a la época y la hemos traído a todo color para que tú la puedas imprimir, para que la puedas compartir totalmente gratis. Acá no estamos recaudando ningún tipo de dinero para beneficio de nadie. Todo esto se hace por un grupo de hermanos, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, por un grupo de traductores, o nuestro hermano, nuestro diseñador de cabecera, por hermanos que también revisan la escuela sabática para que todo esté acorde a lo que tú necesitas. Y no solamente eso, sino que tenemos mucho más material que va a servirte. Y bueno, vamos a ver, ya que estamos en todo eso, vamos a ver cómo podemos descargar la escuela sabática. Así que si tú tienes un explorador, vamos a hacerlo en esta ocasión con un explorador web cualquiera. Yo tengo mi ventana que ocupo comúnmente para explorar en internet. Tú lo que vas a hacer es colocar Tiempo de Reunión en Google, tal cual lo vas a hacer y vas a entrar y lo primero que sale es Tiempo de Reunión, convocar a los hijos de Dios dispersos. Así que aquí también está en Facebook, sale Tiempo de Reunión en YouTube. Bueno, salen varias opciones. Vamos a darle la primera opción que nos da Google y inmediatamente entramos a lo que es la página. A mí no me está cargando un poco bien, tengo un problema un poco con los archivos temporales de esa página, pero bueno, a ti no te va a aparecer así, te van a aparecer con todas las ilustraciones. Y en literatura, aquí aparece lo que es la vida de Cristo parte 4. Tú le das clic ahí y aquí puedes ver lo que contiene la página y tú puedes desplazarte en ella, puedes ver las lecciones. Por cierto, estamos viendo la lección número 2, el último día de fiestas. Y aquí están también los agradecimientos y tienen todas las formas para poder descargar. Yo, por ejemplo, le voy a dar clic a esta primera opción para que se pueda descargar. Y aquí está, el archivo ya se descargó y ya la podemos tener. Aquí ya la estamos viendo en pantalla. Así es sencillo, ustedes lo pueden tener. Así que si aún no la tienen, yo te invito a que puedas hacer este ejercicio y puedas descargarla y podamos estar comentando esta escuela sabática. Así que vamos a hacer una oración, vamos a, por favor, a inclinarnos a tierra, vamos a hacer una oración para empezar con esa transmisión. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar con salud, de estar con bien. Yo sé que algunos de nuestros hermanos están enfermos y sabemos del dolor que están pasando algunas familias. Padre, te pedimos que tú los puedas tocar, que el milagro pueda ocurrir en sus vidas, que tu voluntad sea favorecedora hacia ellos, que tú los puedas ayudar a superar ese problema y de que juntos podamos alabar al Señor. Hoy es tu día santo, sábado, Padre, así que te pedimos que tú te puedas quedar con nosotros y que todo lo que vayamos a decir simplemente sea algo que tú desees que el pueblo conozca. Así que, Padre, que ninguno de nosotros hable por hablar, sino que hable de lo que tú quieras que hoy escuchemos. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, ahora voy, antes de pasar con nuestro hermano Luis Machado, me gustaría leer una fracción. Me voy a tomar el atrevimiento a leer algo que me gustó. Si ustedes lo quieren buscar en casita, lo pueden encontrar en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 238.
Fíjense lo que dice. Voy a dar una rápida lectura. Dice, nuestro trabajo debiera abarcar toda oportunidad para presentar la verdad en su pureza y sencillez, donde hay el deseo o el interés de ser oídas nuestras razones de fe. Aquellos que se hayan explayado mayormente en las profecías y en los puntos teóricos de nuestra fe, debieran sin demora convertirse en estudiantes de la Biblia sobre temas prácticos. Debiéramos tomar un sorbo más profundo de la fuente de la verdad divina. Debiéramos estudiar cuidadosamente la vida de Cristo y sus lecciones como una piedad práctica, dadas para beneficios de todos y para que sea la norma del correcto vivir para que todos los que crean en su nombre. Así que a mí me llamó bastante la atención todo eso porque no me voy a adelantar, pero esta lección vamos a ver cómo tenemos que ir aprendiendo a desprendernos de las muchas prejuicios, de las muchas formas de ver la religión, una forma tosca, una forma burda de ver la religión y empezar nuevamente a practicar algo que va a beneficiarte a ti y a mí en algo sumamente sencillo que es el testimonio y que nuestras palabras sean palabras sazonadas con la sal que proviene de nuestro Dios. Así que ya no me explayo más, vamos con el hermano Luis Machado. Muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por este canal Tiempo de Reunión. Queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos que se conectan en diferentes partes del mundo. Centroamérica, Sudamérica y en muchos países donde llega esta señal de YouTube por este canal Tiempo de Reunión. Estamos aquí, hermanos, para compartir con ustedes el estudio de la escuela sabática, lección número 2 del cuarto trimestre, titulada El último día de la fiesta, mujer tomada en adulterio. Me acompaña en esta hora la hermana Daniela Popete y su servidor Luis Machado. Bien, hermanos queridos, vamos entonces a introducirnos en esta lección. Y me gusta siempre compartir la palabra de Dios, hermanos, basado en las preguntas. Y aparece una pregunta aquí muy interesante que dice: ¿qué invitación hizo Jesús en el último gran día de la fiesta? El libro de Juan, el capítulo 7, el verso 37. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana Daniela? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Miremos, hermanos, la invitación que Jesús hizo a la multitud, claramente, hermanos, que si alguno tenía sed, viniera a él y beba. Hermanos, tenemos que ir a Jesús y entonces nosotros, hermanos, poder beber. Si tenemos sed, la única manera de ser saciado es ir a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué circunstancia hacía que este llamamiento fuera especialmente convincente? Voy a permitirme leer lo que dice la nota número 1 en el libro deseado de toda la gente. Y dice: la ceremonia de derramar el agua que conmemoraba la roca golpeada se realizaba cada mañana durante la fiesta. Pocos, si es que algunos, han dudado de que fue con ilusión directa a este derramamiento diario de las aguas de Siloé, que era una característica tan llamativa de la fiesta, que en el último, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Amén. Vuestros antepasados tuvieron sed en el desierto, y yo herí la roca por ellos, de modo que las aguas fluyeron. Amén. ¿No te dijo Isaías cuando en mi nombre habló diciendo: derramaré agua sobre el sediento
e inundaciones sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu semilla y mi bendición sobre tu descendencia. Y ahora estoy aquí para cumplir en persona todas las promesas que hice por boca de mi siervo Isaías. Y las recojo y las condensó en la invitación: si alguno tiene sed, venga y beba. Amén. Hermanos queridos, qué bendición saber de que el Señor te invita a que vayamos a Él y bebamos. Esto conmemoraba realmente la roca de agua viva, hermanos, que Moisés golpeó ahí, hermanos. Esto representaba a Jesús, hermanos, el cual fue el que dio a beber al pueblo de Israel agua viva en el desierto. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir a Él si queremos ser llenos de su palabra y de su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, compartiendo esta lección de escuela sabática y ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Qué se refería a Jesús con el agua viva? ¿Con qué condición podía ser recibida? Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Miremos, hermanos, allí claramente ese río de agua viva que corre interiormente el individuo. Es el Espíritu de Dios actuando en la vida del creyente. Amén. Por eso es importante que nosotros, hermanos, seamos llenos. Por eso Jesús estaba diciendo claramente: el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermanos, tanto la salud física, o por así decirlo, tanto saciar el deseo físico de beber agua es importante, como también estar lleno del Espíritu de Dios. Eso nos permite a nosotros, hermanos, al saber que estamos llenos. Y una persona está llena cuando realmente tiene a Cristo en todo su ser. Amén. A través del Espíritu de Cristo. De su Espíritu, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, avanzando y miremos otra pregunta. ¿Qué deseaban hacer los que estaban enemistados con Él? Versículo 40 y 44. ¿Qué dice, hermana, la palabra de Dios? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Gracias, hermana. Miremos entonces claramente qué deseaba hacer los que estaban enemistados con él. Saben, hermanos, unos creían y decían: este es el Cristo. Otros decían: este es un verdadero profeta. Y otros pronunciaban o querían como prenderle. Era impresionante, hermano, queridos, lo que estaba enseñando la palabra. Pero la importancia, hermano, nosotros poder comprender de que el Señor Jesús
estaba lleno de sabiduría. Amén. Y aunque querían prenderle, mis hermanos, no podían hacerlo. Y la gente estaba convencida que también era el Cristo y que también era un profeta. Así que miremos cómo influyeron las enseñanzas de Jesús en los oficiales que fueron enviados a prenderle. Versículo 45 y verso 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, impresionante. Habían mandado unos soldados para que arrestaran a Jesús, para que lo trajeran. Pero cuando ellos llegaron, se encontraron, hermanos, con un hombre lleno de sabiduría, un hombre que hablaba con un denuedo impresionante que ellos no entendían. Y jamás en su vida habían visto un hombre hablar con tanta sabiduría. Así, mis hermanos, como íbamos diciendo, de que no habían entendido y comprendido, hermano, un hombre que hablaba con tanta sabiduría, hermano. Ellos, ese fue el informe que llevaron a los gobernantes, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué le preguntaron los fariseos a estos oficiales? Versículos 47 y 48. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Era tremendo, mis queridos hermanos. Estos hombres habían comprendido que realmente el que estaba hablando con ellos era el Cristo y que tenía mucha sabiduría. De hecho, habían sido convencidos. Por eso no se atrevieron a arrestarlo. Y entonces estos líderes suspicaces inmediatamente dicen: pero es que la pregunta, ¿ha creído alguno de los líderes? No, hermano. Aunque ellos no habían creído, sí estaba convencido del pueblo. Y la gente sabía que Jesús enseñaba con sabiduría, porque en él reposaba el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, es importante, ¿qué motivó? Revelan estas preguntas, hermanos. Y quiero explicarlo de esta manera. Hermanos, realmente esa pregunta reveló el poder de Dios, revelado en su Hijo Jesús, que hablaba con sabiduría. Por eso allí estaba revelando el poder, hermano, de que realmente, hermanos, el Señor Jesús tenía el poder, y que ese poder, hermano, venía de lo alto, y que la gente, y por eso, pero la envidia del pueblo, de los líderes de aquella época, fueron cegados, no entendieron de que realmente Cristo estaba entre ellos. Amén. El Cristo había venido, el que había de salvar al mundo. Amén. Hermanos, Dios nos ayude y Dios nos guarde. Que nosotros entendamos de que tenemos que ir a Cristo para poder nosotros corran de nuestro interior ríos de agua viva. Amén. Dios nos ayude y Dios nos guarde, mis queridos hermanos. Gracias, hermano Luis, por la oportunidad que nos diste de escucharte, de poder analizar la lección, como siempre, colocando las bases y los fundamentos de este repaso de escuela sabática. Y me llama la atención cómo es que esta primera parte de la lección se centra principalmente en volver a la fuente de vida.
Todos nosotros tenemos un gran compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Debemos de estar completamente agradecidos por la salvación que Él nos ha dado. ¿Quiénes éramos y ahora quiénes somos? Tal vez hoy por hoy tú no tengas como que un motivo por qué agradecer y tal vez estás convencido solamente por el testimonio de alguien más o porque en la teoría así te lo dice que debes estar convencido, pero yo te invito a que empieces a recapacitar en lo que ha hecho el Señor por ti. Y si aún el Señor no ha hecho ningún cambio en ti, confía que Él lo hará. Él tomará tu vida y la moldeará. Tú no tienes que hacer ningún tipo de promesa, no tienes que esforzarte tú en nada más que en creer su verdad. Creer que su palabra puede ser una fuente de vida y puede transformar tu alma. Nosotros estamos llamados a adorarle y esta actitud genera en el mundo una incredulidad, genera en este mundo una división y en efecto, si tú adquieres esta actitud, vas a empezar a ver los conflictos que puede ocasionar de tomar esta postura. ¿Por qué? Porque el mundo completo está diseñado para considerarte a ti un loco. Pero verás que lo que el Señor puede hacer por ti va a ser un ejemplo de vida para muchos más. Y si seguimos este proceder, no solamente va a haber un cambio en un futuro, hoy mismo puedes salir de aquí transformado, si tú lo crees. Hemos platicado muchas veces de cómo si tú tuvieras una deuda terrible y de repente alguien viniera y dijera, ¿sabes qué? Tu deuda se acabó, de ahora para adelante vas a estar completamente libre de ella. ¿Cómo estarías tú? Completamente agradecido, ¿verdad? Pues bueno, esa misma actitud la debemos tener todos los días con nuestro Padre. Y lo que nosotros hagamos en favor de lo que hemos aprendido no es para obtener puntos de salvación o para tener una cierta sensación de santidad, un cierto celo por la palabra de Dios, porque no debe ser ningún tipo de cosa más que el amor de Dios que mueva todo lo que hacemos. No son los likes, no son los me gusta a las publicaciones, no, nada de eso. Tenemos que dar un sí y un amén completamente vivido en tu vida. Y yo sé que este es parte del fracaso que hemos tenido, porque tal vez estamos trayendo a la mesa, exponiendo a muchas personas más algo que no hemos vivido. Y de eso vamos a seguir aprendiendo porque ahora vamos con nuestro hermano Henry y vamos a llegar a la parte de la escuela sabática donde vamos a analizar la reacción que van a tener unas personas que llegan a escuchar al Señor Jesús y que va a estar muy interesante cómo lo vamos a ir platicando. Así que no te despegues, vamos a seguir teniendo ese repaso de escuela sabática ahora con nuestro hermano Henry. Ya saben, él siempre pone sobre la mesa sus puntos de vista, lo que él ha percibido del repaso. Puedes estar o no de acuerdo con él, no pasa nada, puedes expresarlo en la caja del chat, siempre siguiendo el orden que llevamos de esta transmisión. Y bueno, estamos para poder escuchar todos los comentarios. Así que vamos con nuestro hermano Henry. Hola mis hermanos, qué gusto nuevamente saludarles. Ya teníamos ratito de no compartir, pero bueno, todo sea para honra y gloria de Dios. Me alegró muchísimo ver un nuevo equipo de trabajo la semana pasada. Eso es maravilloso, mis hermanos, y hay más hermanos que quieren unirse. Y yo quiero invitarle a usted, si usted en algún momento quiere unirse también y ser parte activa de este ministerio, por favor comuníquese con alguno de los encargados y pues serás bienvenido. Un abrazo desde Costa Rica, aquí en una tarde un poco lluviosa, como ustedes pueden ver, pero siempre alegres de que el Señor nos dé esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Vamos a hablar de esta maravillosa lección, la vida de Jesús. Ya vamos a la parte 4. Ojalá que sigan muchas partes, porque la vida de Jesús, hermanos, es todo. Es todo. En la vida de Jesús está su esperanza y mi esperanza. Pero bueno, vamos a ver hoy un poco acerca de algunas cosas que sucedieron el último día de la fiesta y también el día después que terminó la fiesta. Como siempre, Jesús lo querían entrampar, los fariseos y algunos otros grupos, y pues cosas impresionantes, mis hermanos. Y si las traemos a la actualidad, vamos a ver que hay mucha semejanza. De otra forma, quizá, de una forma un poco diferente, pero los problemas siguen siendo muy parecidos.
quiero iniciar mi parte, aunque yo sé que probablemente ya se mencionó por mi hermano, pero yo quiero iniciar con lo que dice Juan capítulo 7, 48 y 49. Yo sé que usted tiene su Biblia. Por favor, ábrala en Juan 7, 48 y 49. Esto se da cuando los fariseos habían enviado a unos alguaciles para que prendieran a Jesús, para que lo atraparan. Y ellos regresaron con la noticia de que no lo habían traído y la sencilla respuesta fue que nunca un hombre había hablado como como Jesús. Qué lindo sería que tuviéramos un registro de qué estaba hablando Jesús en ese momento, porque fue tan impactante para los alguaciles esto que simplemente se quedaron sin poder ejecutar su obra. Pero bueno, hay muchas cosas que se quedaron ahí, pero Dios nos ha dado lo necesario para que usted y yo podamos alcanzar el ideal que Él tiene para nosotros, es la vida de su Hijo. Entonces, esto sucede, el versículo 48 es una pregunta que los escribas le hacen, o los fariseos más bien le hacen a los alguaciles, le preguntan, ¿acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Pero esta gente, dice el versículo 49, que no sabe la ley, maldita es. Y después un poquitito más adelante, en el versículo 52, Juan 7, 52, respondieron y le dijeron, esto fue a Nicodemo ahora, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, estos fueron los dos argumentos que los fariseos utilizaron, por lo menos hubo más en el transcurso de la vida de Jesús, pero en estos momentos hay dos argumentos en juego para desacreditar la obra que estaba haciendo Jesús. La primera es la que se encuentra en el versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? O sea, lo que se está diciendo acá, lo que ellos están preguntando es que ninguna persona culta, ninguna persona estudiada creía en Jesús, lo cual para ellos, desde su perspectiva, esto significaba que simplemente la obra de Jesús no tenía valor, porque ningún hombre importante, príncipe o fariseo, ninguno de estos hombres habían creído en Jesús. Entonces, como ninguno de estos hombres habían creído en Jesús, la obra de Jesús no tenía valor. ¿Qué argumento, mis hermanos? ¿Qué argumento más triste y qué argumento también? Porque aquí lo más importante es que esto lo apliquemos en la actualidad. Y cuando nosotros vemos este argumento, muchas veces nosotros lo hemos utilizado también. ¿Cuántas veces hemos desacreditado la obra de una persona porque simplemente no es reconocida? Ve aquí a Costa Rica, yo recuerdo hace muchos años y probablemente todavía se da, bueno, ahora con lo de la pandemia no es tan frecuente, pero traían predicadores de esos famosos y las iglesias o los estadios, algunas veces los traían a algún estadio, se llenaba completamente. No cabía una persona, pero cuando era alguien que no tenía esa fama, entonces pues con costo llegaban 2 o 3 personas. Hay discriminación en estas cosas y mis hermanos, nosotros muchas veces tenemos el mismo problema que tenían estos fariseos también. El otro argumento que está en la respuesta que ellos le dieron a Nicodemo, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Primero, ningún príncipe, ningún fariseo había creído en Jesús, entonces eso hacía que la obra de Jesús no tuviera valor. Ahora el otro argumento es que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y como de Galilea nunca se ha levantado un profeta, entonces simplemente no podía ser posible que Jesús, siendo Galileo, fuese un profeta. Esto nos lleva, o me lleva por lo menos a mí a pensar en la triste realidad de que tal vez hoy en día no se discrimina tanto o no se hace tanta acepción por el lugar de donde se vive, ¿verdad? Tal vez eso ha cambiado un poco, pero sí hay mucho de esto, mis hermanos, en cuanto
a otras denominaciones. El pueblo adventista tristemente ha llegado a creer que es el único pueblo que puede recibir una revelación, un sueño de parte del Señor. Entonces, cuando un hermano evangélico, testigo de Jehová, bautista, dice, el Señor me habló, el Señor me reveló, pero es que usted no es adventista, es imposible, no puede. Mas yo recuerdo que en algún momento, allá mucho tiempo atrás, había una muchacha muy especial que ella quería pasar y dar un testimonio, y se hicieron las preguntas correspondientes, y una de las preguntas ¿es adventista? No era adventista, entonces no puede pasar al púlpito. Qué triste, ¿verdad? Qué cosas, qué actos más terribles, porque nosotros los vemos de aquel tiempo y creemos que hoy en día es diferente. Hermano, la historia es exactamente la misma. Ahora, dentro de este grupo de fariseos había uno que se llamaba Nicodemo. Y esto es muy esperanzador, porque dentro de todo, hermanos, siempre Dios tiene a sus elegidos, Dios tiene a su pueblo. Nicodemo hace una pregunta en el versículo 51 de Juan 7. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Ahora, veamos qué interesante lo que decía el versículo 49. Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí podría hablar un montón, mis hermanos, pero no quiero detenerme ahí. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y yo vuelvo y lo repito y lo repetiré muchísimas veces. El pueblo adventista por la ley y ha puesto la ley por encima del mismo Dios, y por eso no entendemos muchas de las acciones de Dios, porque creemos que la ley está por encima de Dios. Y eso fue lo que le pasaron a estos grupos cuando Jesús vino. Jesús había inspirado la ley, y cuando vino el que inspiró la ley, el que dio la ley, lo crucificaron, porque tenían la ley por encima del que la dio. Nosotros no entendemos muchas de las actitudes y de acciones de Dios por un simple hecho, porque la ley la hemos puesto por encima del mismo Dios. Y hemos llegado a creer cosas impresionantes. Pero ve qué interesante, esta gente que no sabe la ley, dice otra vez el versículo 49, maldita es. Ahora Nicodemo pregunta, ¿acaso juzgan nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Ve qué interesante. Estos fariseos están diciendo que la gente que no sabe la ley es maldita. Ahora Nicodemo dice, pero nuestra ley, esa que ustedes están diciendo que el que no la sabe es maldito, nuestra ley no juzga a alguien sin antes oírle y saber lo que hace. Ahora, maldito el que no sabe la ley, y ellos desconocían esa parte de la ley. Interesante, ¿no es cierto? Ellos mismos se están juzgando, porque ellos dicen que maldita esta gente que no conoce la ley. Pues ellos mismos están diciéndole, aquí el mismo Nicodemo le está diciendo, pero hay una parte de la ley que ustedes la desconocen también, porque están haciendo algo que va en contra de la ley. Qué tremendo esto, ¿verdad, mis hermanos? Por eso, en Mateo capítulo 7, del versículo 1 hasta el 5, hay una fuerte declaración de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Qué fácil es aplicarle la ley a alguien más, como estos fariseos. La gente que no sabe la ley es maldita, y ellos mismos desconocían la ley. O sea, se están juzgando y se están llamando malditos a ellos mismos, porque ellos desconocían estos asuntos. Nicodemo era un hombre de Dios. Recordemos aquel encuentro que tuvo Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Ustedes lo pueden leer. Pero dentro de este grupo de fariseos, ¿verdad? Es muy bonito ver cómo Nicodemo sale, es parte del pueblo redimido y una obra especial, y se enfrentó probablemente al Sanedrín completo y a los fariseos de aquel entonces. Nicodemo se tuvo que enfrentar porque él quería ser diferente.
Hay muchísimas personas, mis hermanos, muchas veces a nosotros nos pasan como Elías también y creemos que todos los fariseos eran malos, creemos que todos los publicanos eran ladrones. No, en la Biblia hay publicanos y hay fariseos, mis hermanos, que se pusieron de parte de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que estamos solos como Elías. No, mis hermanos, Dios tiene su pueblo dentro de los fariseos, dentro de los publicanos, dentro de cada grupo que usted y yo nos podamos imaginar. Interesante cómo Juan 19, del 39 en adelante, nos muestra, en un momento ya Jesús había muerto y dice la escritura que vino Nicodemo, Juan 19, 39, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. O sea, esta simple acción, podríamos verlo usted y yo, que Nicodemo está haciendo, era enfrentarse al cuerpo entero de fariseos de aquel entonces. Porque él, inclusive después de la muerte de Jesús, él está reconociendo quién era Jesús. Y viene junto con este otro hombre y piden el cuerpo de Jesús. Y pues aquí lo más importante, mis hermanos, es qué maravilloso que dentro de los peores grupos que usted y yo nos podemos imaginar, Dios tiene a sus hijos. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? Era el último día de la fiesta. Y después de este último día, dice ahora Juan capítulo 8, que es nos habla del final de ese día. Luego de todas estas cosas, Jesús fue a encontrarse con su Padre. Dice Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Después de todo lo que había acontecido, después de esta historia que hemos leído de Nicodemo, de los alguaciles y de todas estas cosas maravillosas, enseñanzas maravillosas, Jesús dice que se fue al monte de los Olivos. Es muy interesante, mis hermanos, porque en el monte de los Olivos era, por lo menos, el lugar favorito quizá de Jesús para encontrarse con su Padre. Tiene todo un simbolismo que ustedes pueden hacer su propio estudio, pero el Monte de los Olivos era el lugar favorito para Jesús encontrarse con su Padre. Después de todas estas cosas maravillosas y al mismo tiempo terribles que sucedieron en el último día de la fiesta, eran maravillosas por un lado, pero eran terribles por parte de otras personas. Jesús simplemente decide ir y encontrarse con su Padre. No solamente por lo que había acontecido en ese día, sino porque él sabía que el próximo día también iba a iniciar una nueva batalla. ¿Has tenido un mal día? Ve al monte de los Olivos. Muchas veces nosotros nos desahogamos o hacemos lo que no tenemos que hacer cuando tenemos un mal día. Jesús, cuando tenía un mal día y cuando tenía un buen día también, Jesús iba al monte de los Olivos. Jesús iba a su Padre. Si usted ha tenido un mal día, yo te aconsejo, ve al monte de los Olivos. Otro día comenzó, versículo el 3 de Juan capítulo 8, otro día comenzó nuevamente la batalla que Jesús conocía. Jesús sabía que venía una nueva batalla y por eso la noche antes se fue al monte de los Olivos. O sea, terminó el último día de la fiesta, Jesús se va al monte de los Olivos, ahí conversa con su Padre y él sabía que la mañana que seguía iba a librarse una gran batalla. Él sabía eso y por eso él fue al monte de los Olivos. Entonces los escribas y los fariseos, recordemos lo que había pasado el día anterior, ¿verdad? Otra vez, ahora le traen a una mujer tomada en adulterio y la ponen en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, yo no sé, de todas las trampas, podríamos decir, que a Jesús le pusieron los fariseos, los escribas, todos estos grupos, yo diría que quizá esta fue la más difícil, quizá. Esta era la más difícil, mis hermanos. Bueno, para mí por lo menos. Quizá ustedes tienen otra opinión, pero para mí esta era la más difícil. Porque si era un asunto serio, mis hermanos. Ellos sabían que ahí no había para dónde. Ellos sabían que con eso iban a entrampar a Jesús. O sea, Jesús no tenía simplemente, si decía que sí, se metía en problemas serios. Y si decía que no, se metía en problemas serios. Los escribas
Y los fariseos estaban completamente seguros de que esa no fallaba. Y les falló. Y le falló. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no los oyera. Aquí hay una gran lección, mis hermanos. Cuando a usted y a mí nos quieren entrampar, muchas veces queremos defendernos y empezamos a sacar textos y empezamos a sacar a Elena de White y empezamos a sacar a todo el mundo. Muchas veces, hermanos, si a usted y a mí nos quieren entrampar, quedémonos en silencio mejor. Mejor hagamos como si no estamos escuchando. Ahora, cuando estás en tu peor momento, imaginémonos por un momento esta pobre mujer. Esta pobre mujer sabía que había llegado su último día. Esta mujer sabía que ese era el fin, que su vida acababa en ese día. Yo no sé si se había preparado, yo creo que uno no puede prepararse para recibir un apedreamiento. Pero esta mujer sabía perfectamente que su día había llegado. No había escapatoria. No había escapatoria. Hoy no era como hoy en día. Hoy en día usted se busca un abogado y pueden comprobar que usted mató, hizo cuanta cosa quiera y al final usted tiene derecho a defenderse. En aquel entonces no, mis hermanos. En aquel entonces la ley era simplemente lo que decían las escrituras. Moisés decía, apedréenla, y este era el triste destino de aquella mujer. Ella sabía que ese día era su último día de vida. Cuando estás en tu peor momento, el acusador te trae, porque mira la palabra que se utiliza, vamos a ver, mas esto decía intentándole para poder acusarle. Misma palabra que se utiliza para Satanás. Él es el acusador de nuestros hermanos. Es la acción, es la obra de Satanás, acusar. Cuando estás en tu peor momento, el acusador te trae a donde Jesús para avergonzarte. Pero algo maravilloso sucede. Al final queda solo usted y Jesús. Ve qué interesante. Enderezándose Jesús, dice el capítulo 8, el versículo 10 de Juan, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Interesante, esta señora creía en Jesús, le reconoce como su Señor. Ella había escuchado acerca de Jesús, sabía quién era Jesús, le llama Señor. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, yo quiero terminar con esta idea. Los encuentros con Jesús, no importa, algunas veces son positivos y otras veces parecen desastrosos. Los encuentros con Jesús pueden pasar de lo peor que uno se pueda imaginar a lo más hermoso que te pueda suceder. De una muerte inminente a vida eterna. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Esta mujer en un minuto pasó de lo peor que un ser humano quizá podía experimentar, que era morir apedreado. Esta mujer pasó de eso, de una inminente o de un inminente apedreamiento. Esta mujer pasó a obtener vida eterna. Esos son los encuentros con Jesús. Esas son las historias cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús. No tienes que hacer nada, simplemente ir a los pies de Jesús. No importa cuán terrible, quizá como esta mujer, podamos llegar a los pies de Jesús. A los pies de Jesús, tu peor día se puede convertir en tu día más alegre. Ojalá, mis hermanos, que hayamos aprendido la lección. Por favor, sigamos comentando, sigamos discutiendo, sigamos estudiando, porque esta lección nos trae cosas maravillosas. Un abrazo nuevamente para cada uno de ustedes desde acá. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio, que será dentro de algunas semanas.
Gracias, hermano Henry, por la oportunidad también que nos das de poderte escuchar. Ahí un poco mirándote. Hace tiempo que no te miramos completo en un video. Pero me encanta esta parte de la escuela sabática porque ahorita que vamos a ir con las perlas, no sé si comentarlo ya ahora a Selma, hermana Ivonne, pero me voy a adelantar. ¿Cómo estas personas que, fíjense, vamos a analizarlo rápido porque yo siempre agarro el tiempo que no me compete, ya tendré mi sección para hablar. Am, ¿Cómo es que los líderes de la religión mandan a personas que estaban completamente sinceras en su postura y que sabían que era indispensable o tenían el celo correcto para tratar de desenmascarar a este hombre que estaba hablando en el templo? Ellos van con toda la intención de encontrar algún punto, algo rebuscado en su diálogo y poder acusarle y sobre todo exhibirlo. Pero me llama la atención que en esta búsqueda de contrariar al espíritu, en este caso al espíritu que tenía el Señor Jesús, ellos escuchan, escuchan el mensaje. ¿Saben cuál ha sido tal vez el error que hemos tenido todo ese tiempo? No escuchar, correr, tratar de ir y chocamos contra una pared, chocamos contra un mundo que está con los dedos en contra de nosotros diciendo, mira, antes de que tú vengas a decirme cualquier cosa, vívelo. Y es que esta es la parte más interesante que para mí es de la escuela sabática. Escuchar al Señor Jesús hizo un cambio en su vida. Algunas personas me han dicho, ¿sabes qué, Arturo? Yo llevo 30 años en la escuela, en la iglesia, perdón. Llevo 10 años en este movimiento, comprendo la profecía, sé detectar cuándo se están infiltrando cosas, pero hay todavía un hueco en mi vida. Eso que estoy diciendo no ha pasado nunca. Yo no he escuchado a nadie que tenga esa postura, que tenga esas credenciales, que me venga a decir, ¿sabes qué, Arturo? Yo tengo un hueco en mi vida. A pesar de tener 30 años, a pesar de comprender profecía, yo tengo todavía esta necesidad. Si podemos hacer todo esto un análisis en que el Señor Jesús es el doctor y donde estamos nosotros parados ahora es el hospital, hay dos cosas. O el doctor nos sirve, o el medicamento que nos da nos sirve, o somos pésimos pacientes. Yo creo que lo último es lo que está pasando. Esos hombres, motivados por una razón equivocada, fueron ante el Señor y lo escucharon. Lo escucharon. ¿Cuál es tu motivo por el cual te has acercado aquí a Cristo? Yo no lo sé. Muy probablemente haya sido por una situación equivocada. Me voy a atrever a decir algo porque no es algo, un secreto, siempre lo he externado. Cuando nosotros dejamos una organización para iniciar una reforma basada en las cosas malas que suceden en esa organización religiosa, ese proceso lo estás iniciando mal. Porque no te estás separando de esa organización religiosa por un motivo que te lleve a Cristo, sino te estás separando porque ahí vistes algo. En efecto, muchas de las instituciones que hoy por hoy rigen el mundo cristiano están plagadas de muchísimos errores, pero lo que te debe de acercar a Cristo no es el pecado del hermano, sino es el entendimiento de la verdad. Y lo que te mueva tu día a día, ese celo por la verdad, no sea el celo de estar siempre desenmascarando a aquella persona, sino teniendo el amor de poderlo rescatar, porque así como tú estuviste algún día atrapado, también esa persona tiene la necesidad de un Dios. Es entonces cuando se nos abre un panorama y es que Cristo hace un cambio en tu vida. Yo puedo ser el reformador más grande por YouTube, pero sigo teniendo los mismos pecados de siempre. Así que me inspiro, me inspiro, perdón por eso, pero vamos ahora con las perlas escogidas, escritas, redactadas, buscadas por nuestra hermana Ivonne, pero narradas por nuestra hermana Selma. Así que, hermanas, es su tiempo para que ustedes puedan comentar. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, feliz sábado, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su sección Perlas Escogidas de los Testimonios. En esta ocasión es una presentación en conjunto con la hermana Ivonne. Una servidora, Selma Morales, va a estar narrando la recopilación que realizó la hermana Ivonne Espinosa.
y vamos a estarnos situando en el deseado de todas las gentes, específicamente en los capítulos 49 y 50. Esto para poner un poco de perlas a la lección 2 de la escuela sabática que estamos estudiando actualmente, que es la vida de Cristo, parte 4. Esta lección se titula, como ya sabemos, el último día de fiestas, mujer tomada en adulterio. 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. La fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Desde Jerusalén, las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido dondequiera que estaban dispersos los judíos. Muchos de todas partes del mundo habían venido a la fiesta de las cabañas con la esperanza de verle. Los fariseos y gobernantes esperaban que viniese deseoso de tener oportunidad para condenarle. Preguntaban ansiosamente, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apego, entró en el atrio del templo en presencia de la multitud. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se acalló. Todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos sedientos de su vida. Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. De repente, Jesús alzó la voz, en tono que repercutía por todos los atrios del templo, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La mañana de aquel día, el postrer día grande de la fiesta, halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad, pero no había nada en toda esta ceremonia que significase las necesidades del espíritu, nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. De la roca herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria, «Dame esta agua para que no tenga sed». Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él promete aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, dar esperanza a los abatidos. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres, pero cuando habían ganado todo, encontraban que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Allí estaban, en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Este clamor repentino, si alguno tiene sed, los arrancó de su pesarosa meditación, y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron en él el inestimable don de la salvación. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza
que a aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de las fiestas. El manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante las fiestas fue seguido por espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirle al silencio. Los sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entramparle. Se proponían impedir por la violencia que obrase, pero esto no era todo. Querían humillar a este rabino Galileo delante de la gente. El primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia importancia y autoridad. Mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios, y si yo hablo de mí mismo. Muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén y, aun conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios. El último día de la fiesta, los oficiales enviados por los sacerdotes y príncipes para arrestar a Jesús volvieron sin él. Los interrogaron airadamente: ¿por qué no le trajisteis? Con rostro solemne contestaron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Aunque de corazón empedernido, fueron enternecidos con sus palabras mientras estaba hablando en el atrio del templo. Se habían quedado cerca a fin de oír algo que pudiese volverse contra él, pero mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con el que habían venido. Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Volvieron tan llenos de este pensamiento, tan impresionados por sus palabras, que a la pregunta ¿por qué no le trajisteis?, pudieron tan solo responder: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Los sacerdotes y príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente. Se había grabado en ellos el pensamiento: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora, enfurecidos porque aún los instrumentos de la ley sentían la influencia del odiado Galileo, clamaron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Todo de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de los traicioneros rabinos, para ir a la tranquilidad de los huertos de olivos donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo, y al ser rodeado por la gente, se sentó y les enseñó. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, arrastrando a una mujer aterrorizada, a quien con voces duras y ávidas acusaron de haber violado el 7º mandamiento. Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron con hipócrita manifestación de respeto: en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices?
La reverencia que ellos manifestaban ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de esta oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. Si indultaba a la mujer, se le acusaría de despreciar la ley de Moisés. Si la declaraba digna de muerte, se le podría acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía solo a ellos. Jesús miró un momento la escena. La temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él con qué propósito se le había traído este caso. Leía el corazón y conocía el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. Aquellos hombres que se daban por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado, a fin de poder entrampar a Jesús. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y, fijos los ojos en el suelo, empezó a escribir en el polvo. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención, pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trastados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo, que miraba, vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Jesús se enderezó y, mirando a la mujer, dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?» Y ella dijo: «Señor, ninguno». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que el de sanar la grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual, que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: «Vete y no peques más». Gracias, hermanas, por su participación. Ya queda muy poco tiempo para comentar algo, pero yo creo que ha quedado sumamente claro todo lo que hemos tratado de colocar aquí sobre la mesa, en esa mesa de estudio, en ese momento de oración. Esa mujer, como lo escuchamos ahorita en la narración, como lo estudiamos en la escuela sabática, estaba en un problema terrible. Fue encontrada en el acto, tenía un montón de acusadores en su contra, estaban las pruebas de que ella había pecado, y el Salvador tomó una decisión. Le perdona. Hay un hermano, nuestro hermano Carlos, yo sé que por ahí nos estás escuchando, que me dio una enseñanza muy buena un día de estos y me dijo: cuando uno está muerto al pecado, uno está muerto al yo y Cristo vive en uno, lo que se te diga a ti no te va a causar ningún problema porque tú estás muerto.
y realmente a ti un muerto no se ofende. Esa mujer estaba en la peor situación. Estaba muerta de pecado. Y no tenía más que hacer sino ser resucitada. Y cuando es resucitada y restituida, su vida cambia. El Salvador le cambia, le perdona y no ve su pecado jamás. Estamos hoy invitados a que en esta condición de muerte que estamos, el único lugar donde podemos ir es hacia la vida. Así que hay que tomarlo y hacerlo válido. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo agradezco a todas las personas que se han conectado. Gracias por hacer ese esfuerzo. Gracias por compartir. No pasa nada si llegaste hasta el último. Ese video queda completamente grabado, guardado. Tú lo puedes ver después con tranquilidad en su casa. Así que yo te agradezco por estar con nosotros. Dios te bendiga. Pero antes de irte, vamos a orar. Acompáñame a orar. No cierres el video. Vamos a hacer una oración. Así que acompáñame a hacerlo. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con vida, con bien. Gracias por haber traído a todos estos hermanos para poder estudiar la escuela sabática. Te pido Padre por todas las personas que están sufriendo, que están enfermas de COVID, que están enfermas de cualquier otra dolencia. Tal vez están dolientes por la pérdida de un ser querido, tal vez están con problemas en casa, con problemas en el trabajo. Padre, por favor, escúchales. En tu pueblo hay mucha necesidad. En tu pueblo también hay mucha confusión de espíritu. En tu pueblo también hay mucha división, Padre. Te pido, por favor, que tú puedas retirar todos esos espíritus que están dañando a tu cuerpo, Padre. Que tú puedas hacer un milagro hoy por hoy. Que tengamos la sinceridad de escuchar tu palabra. Que tengamos la apertura de escuchar tu voz. Que no nos dejemos guiar por líderes nada más. Que no nos dejemos guiar por cualquier influencia que encontremos, sino que con sinceridad podamos escucharte y a partir de ahí poder empezar a poner en práctica lo que escuchemos de ti. No escuchar nuestra voz, no escuchar más que tu voz. Gracias por todo lo que tú nos regalas. Bendícenos, danos un buen descanso y el día de mañana, Padre, queremos que tú nos puedas acompañar y que puedas seguir haciendo milagros en nuestra vida. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Dios los bendiga. Nos estamos viendo en unos sábados más. Como saben, ya hay equipos de trabajo que podemos ir turnando. Así que le toca ahora a nuestro hermano Leandro y vamos a estar así en lo sucesivo. Así que descarguen la escuela sabática. Está el enlace aquí en la descripción para que ustedes puedan entrar y descargarla. Así que Dios los bendiga y feliz sábado. Vivimos en tiempos peligrosos, los cuales hoy más que nunca deberíamos buscar nuestra salvación. Necesitamos tener un lugar de refugio, un momento en donde congregarnos para estudiar la Santa Biblia. Lecciones bíblicas de vida cristiana, profecía, temperancia, salud, la vida de Cristo, entre otras más, deben ser parte de tu estudio personal. Y de esta manera, el Evangelio de Cristo sea para ti y puedas dar testimonio al mundo de la hermosa promesa que vive en ti. Si deseas reunirte, tenemos un lugar especial para que junto con nosotros y muchos más hermanos estudiemos estas buenas nuevas de salvación. Puedes no tener con quién reunirte. Tal vez una congregación esté alejada de ti, pero si tienes posibilidad de acceder a YouTube, puedes estar con nosotros. Todos los viernes a las 19 horas México, Colombia y 21 horas Argentina, por el canal de Tiempo de Reunión en YouTube, tienes una cita. Estamos estudiando las escuelas sabáticas de los pioneros adventistas. Puedes descargarlas gratis de nuestra página de internet. ¿Qué mejor que iniciar el día santo sábado reunidos todos como hermanos? Te invito a que puedas conectarte y permitirnos entrar a tu hogar, aunque sea de manera virtual, y juntos estudiar la palabra de Dios.